Hoy es un día especial. Un día, bueno, el viernes nos reunimos un grupito, los que pudieron ir a la escuela, y pudimos estar viendo el origen de la Pascua y qué significa, qué sentido tiene la Pascua hoy para nuestras vidas. Hoy yo no voy a hablar tanto de eso, ya no, sino yo quiero hablar del último día. Los que pudieron hacer la lectura de la semana de Mateo se encontraron esta mañana, o mañana, tarde, mediodía, no sé cuándo, pero se encontraron con el último capítulo de Mateo, ¿no? Que justamente yo quiero con ustedes compartir este último capítulo, al principio de este último capítulo, hablando sobre uno de los hechos más trascendentes en la historia del Evangelio y de la humanidad. También es el hecho más atacado en la fe cristiana, tratando de quitarle valor y veracidad. Y voy a, con la ayuda del Señor, poder darle algunos argumentos de por qué podemos afirmar que realmente Cristo resucitó. Y a su vez también terminar haciendo un repaso primero expositivo del texto que vamos a leer, pero terminando dando cuatro verdades doctrinales de por qué es vital la resurrección de Jesús en nuestra propia vida hoy. ¿Qué tiene que ver, a fin de cuentas, la resurrección de Jesús con nuestras propias vidas hoy? ¿Por qué es tan importante esto? Pero empezamos leyendo, si les parece, Mateo 28. Es muy ambicioso lo mío, no sé si va a llegar a todos los puntos, pero vamos a intentar, ¿sí? Sin demorar mucho. Voy a tratar de hacerlo rápido. Mateo 28, versículo 1, dice así: pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, María Magdalena y la otra María vinieron a ver al sepulcro. Y se produjo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendió del cielo y acercándose removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestidura blanca como la nieve. Y de miedo a él los guardias temblaron y se quedaron como muertos. Hablando el ángel dijo a las mujeres: ustedes no teman, porque yo sé que buscan a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, porque ha resucitado tal como él dijo. Vengan, vean el lugar donde estaba. Vayan pronto y digan a sus discípulos que él ha resucitado entre los muertos. Y él va delante de ustedes a Galilea. Allí lo verán. Miren, se los he dicho. Y ellas, alejándose a toda prisa del sepulcro, con temor y gran gozo, corrieron a dar las noticias a los discípulos. De repente, Jesús les salió al encuentro diciendo: saludos, salven, bendición. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y lo adoraron. Entonces Jesús les dijo: no teman, vayan, avisen a mis hermanos que vayan a Galilea y allí me verán. Amén. El texto, si ustedes leen, va a seguir con dos partes más hasta el final del Mateo 28. La segunda es ¿qué hicieron los líderes religiosos para tapar la resurrección de Jesús? La mentira que pergeñaron a partir de ahí, tratando de... Y una mentira que se conserva hasta el día de hoy, dice Mateo cuando está escribiendo esto. ¿Sí? Y termina con Jesús en el último momento, la última vez que se le aparece a los discípulos, y su ascensión en el monte, ¿sí?, al cielo, y dando lo que todos conocemos como la Gran Comisión. De eso consta todo el capítulo 28 de Mateo. Yo me voy a concentrar simplemente en este texto que leímos aquí. Ahora, piensen un poco, pongámonos en el lugar de estas mujeres en este momento. Domingo, primer día de la semana. Uno de los evangelistas dice apenas salir el sol, el otro dice antes que amanezca. La cuestión era que tempranísimo, todavía nadie se estaba moviendo. Ahora, venían ellas de un sábado, que nosotros acá
la cultura cristiana se dice sábado de gloria, ¿verdad? ¿No? ¿Se dice así? Sí, estoy claro. Pero lejos de haber sentido algún tipo de gloria, tanto las mujeres como los discípulos estaban en la más profunda tristeza. Y especialmente las mujeres que fueron testigos de todo lo que habían hecho con el Señor. Los discípulos para esa altura ya, excepto Juan, por lo menos el texto nos dice, los evangelios nos cuentan, pero el resto de los discípulos, si lo vieron de lejos, pero no estaban cerca. Las mujeres sí estaban. Y las mujeres siempre estuvieron. Atención para el hombre, ¿no? ¿Verdad? Las mujeres fueron las valientes, las que estuvieron, las que vieron sufrir a su Señor, a su Maestro. Vieron cómo sufrió, cómo le pegaron los insultos, y cada una de esas cosas que ellas veían en su Maestro allí en la cruz era como si las hicieran a ellas mismas. Piensen cómo se sentirían, cómo estaban emocionalmente esas mujeres. Ellas vieron, la Biblia cuenta, estuvieron ahí al frente. Ellas vieron cuando José de Arimatea vino y envolvió el cuerpo del Señor para ponerlo en la tumba nueva, esa que era de él. Ellas estuvieron y acompañaron el cortejo, la llevada del cuerpo hasta la tumba, desde el Gólgota hasta la tumba. Ellas vieron cómo le pusieron, ellas vieron rodar la piedra. Y no hay forma de que ellas no hayan sentido. La historia se terminó. No hay forma en que ellas no hayan sentido tanta esperanza. Y está ahí en esa tumba. No hay forma que ellas, en algún sentido, y como vemos ahora, ellas no tenían ni la más pálida idea de lo que iba a suceder. Pero a pesar de todo, imaginen cómo habrá sido, eso fue viernes. Ahora, piense, para entender un poquito, Jesús tuvo la Santa Cena, decimos nosotros, ¿no? La última cena, el jueves de noche. Recuerden que para el judío, el día comienza, no como nosotros, las 12, sino comienza al atardecer del día anterior. ¿Sí? Después que se pone el sol ese día es que comienza el nuevo día. Entonces, él murió, él comió la cena, el viernes fue crucificado, el viernes antes de que oscurezca, porque antes que empiece el sabbat, del día sábado justamente, antes de que ponga el sol, Jesús fue puesto en la tumba, por eso era el apuro de colocarlo allí. Por eso Jesús no tuvo tiempo de la preparación que generalmente se le hacía a un muerto antes de colocarlo en la tumba. Y es por eso que las mujeres del sábado, a pesar de toda su tristeza y angustia, su amor por su Señor no había menguado, ¿saben? A pesar de su esperanza había sido quebrantada, su amor por su Señor y todo lo que el Señor había hecho por ellas. Ahí tenemos a María Magdalena, como una que fue liberada de una vida terrible de 7 demonios. Y tenemos otras mujeres más. Mateo habla de 2, Lucas habla de 4, ¿sí? que fueron acompañando. Ahora, piensen que a pesar de todo eso, ellas no dejaron su amor al Señor. Ellas amaban a su Señor. Entonces prepararon las especias aromáticas y todos los ungüentos que ahora sí querían hacer para honrar el cuerpo del Señor, para honrar a su Señor que tanto amaba. Y con esa intención, ellas es que van temprano a la tumba. Dice otro evangelista, iban pensando, ¿y cómo vamos a mover esa piedra? ¿Saben? Yo no vi la piedra original, no está la piedra original, pero yo vi una réplica en Jordania, vi una réplica de lo que se cree que la piedra, ¿no? Y yo le aseguro que, siempre saco una foto, es gigante, una cosa gigante, imposible de mover. De verdad, para mujeres ni para hombres. Era entre muchos sí, porque se podía rodar nada más con mecanismo, pero a mano, eso era imposible. Ellas venían pensando, ¿y cómo aquí le vamos a pedir? Y llegan, sí, como leemos recién esa mañana, pero ha pasado el día de reposo. Recuerden, el día de reposo terminó el sábado
a las 6, 7 de la tarde cuando el sol se puso. Ya había empezado el primer día, esperaron al amanecer. El amanecer del primer día de la semana, María Magdalena y la otra María, ¿sí?, fueron a ver el sepulcro. La razón era ni más ni menos que honrar a su Señor. Darle lo que correspondía, ¿sí?, como por la cultura y las costumbres de poder preparar el cuerpo del Señor como correspondía. Fue puesto en el sepulcro de apuro. Y así era que ellos fue. Marcos dice que estaba también la madre de Jacobo y Salomé, ¿sí?, junto con esas mujeres. Y aunque Mateo no nos dice, sí los otros evangelistas nos dicen que la intención de ella era ungir el cuerpo de Jesús. Versículo 2, si me siguen, y dice: y se produjo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendió del cielo, y acercándose removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago, y sus vestiduras blancas como la nieve. Y de miedo a él los guardias temblaron y se quedaron como muertos. Sí, como muertos. Allí quedaron. Sabemos, si ustedes leen después, van a encontrar, es que no me puedo meter, si no, no me va a alcanzar el tiempo. Van a encontrar qué hicieron los guardias, qué hicieron los líderes religiosos para tapar la resurrección de Jesús. A ellos nunca les importó si era cierto o no la resurrección. Ellos lo que querían era tapar, y a fin de cuentas a Roma en cierta forma también le convenía tapar que Jesús había resucitado, por el despiole que se podía armar si se llegaban a enterar todo el mundo de esa verdad. Ahora, había uno de los evangelistas dice uno, otro dice que eran dos. Es muy posible que Mateo está relatando quién habla, que había uno que habló, por eso dice uno, pero sin duda eran dos los ángeles que aparecieron. Ahora, yo leí y me gustó mucho. Dice: hubo un gran terremoto. Cuando murió Jesús, la tierra tembló de consternación. ¿Se recuerdan? En la cruz. En el momento de Jesús dice: consumado es, la tierra tembló. Dice: cuando Jesús murió, la tierra tembló de consternación. El Hijo de Dios había exhalado su último suspiro, había entregado su vida. Dice: cuando resucitó, la tierra que lo había alojado en su seno saltó de gozo por su exaltación. Era la señal de la victoria de Cristo, y como si el sepulcro en trance de parto no pudiera retenerlo y tuviera que darlo a luz. La tierra volvió a temblar, pero por una razón completamente diferente. Jesús había resucitado. La tierra tembló de consternación en su muerte. La tierra tembló de gozo en su resurrección. El dador de la vida había resucitado. Y déjenme, ¿saben?, dar una aclaración sobre algo que no tiene que ver con esto, pero cuando lo leí me hizo pensar, porque a veces tenemos una seria confusión con el tema de los ángeles. Porque existe una línea de gente que dice que habla con los ángeles y según uno puede, y el ángel de la guarda y la madre en coche y todas esas cosas que a veces traemos de nuestras creencias populares, que no son bíblicas. Dice la Biblia, en Hebreos 1:14, hablando de los ángeles: ¿no son todos ellos espíritus ministradores enviados para servir por causa de los que heredarán la salvación? Hablando de los ángeles, su función en la tierra es servir por causa de los que heredarán la salvación. Mis hermanos, en la Biblia nunca encontramos que el ser humano apela a ángeles para ninguna cosa. Directamente, siempre es a Dios. Sí encontramos que ángeles hablan con los humanos, pero cuando Dios tiene un propósito y manda con un propósito. Es Dios el que manda a los ángeles a dar un mensaje o hacer algo. En ningún sentido el ser humano manda o pide algo de los ángeles, sino sí están al servicio de los santos, pero en obediencia a Dios y no en relación con nosotros. En ningún lado se encuentra que el ser humano puede pedir, hablar o decirle algo, encomendarle algo. No.
sino que es a Dios. Y Dios, como dice por ejemplo el Salmo, Él envía alrededor de su pueblo, de los que le temen, sus ángeles y los defiende. Es Dios el que pone los ángeles alrededor de su pueblo y los defiende. No es nosotros invocar ángeles que vengan a defendernos. ¿Está claro? Porque eso es lo que la Biblia dice. Porque, vuelvo a decir, tenemos una confusión. Y piensen que cualquier otra relación de ángeles que no tengan que ver con Dios, lo que produce en el ser humano es un temor increíble. Estos hombres que estaban allí cuidando y guardando, se murieron literalmente de miedo cuando vieron los ángeles. No les causó paz, ni protección, ni seguridad, sino un temor a tal punto que quedaron, dice, como muertos. ¿Está? Entonces, esa es una aclaración que me parece bien que valga la pena, porque a veces escuchamos muchas cosas y por ahí vemos muchas cosas. Y siempre recuerden, nuestra ¿cómo puedo decir? Nuestra paradigma, no, nuestra línea para saber qué está bien o no, es la palabra, es la Biblia. Por eso es tan importante conocerla, para no entrar en confusión y no ser engañados. Es justamente conocer la palabra de Dios. Y la palabra en ese aspecto siempre es clara. Así que eso simplemente una aclaración. Vuelvo, versículo 5. Las mujeres llegaron entonces, están allí. El terremoto fue, vieron la piedra movida. Y hablando, versículo 5, el ángel dijo a las mujeres: ustedes, qué interesante, ¿no? Ustedes no teman. Se había muerto el miedo recién los guardias que estaban ahí. Pero a ella le dice: ustedes no teman. Está claro que las mujeres se pegaron un susto bárbaro al ver a los ángeles. Esos ángeles resplandecientes allí de pie, mirando y viendo la situación. Y ellas también, al ver, automáticamente se encuentran con los ángeles. Posiblemente ellas tuvieron el momento de que la tierra tembló. Dice: ustedes no teman, porque yo sé que buscan al Jesús, el que fue crucificado. Mi querido, siempre que buscamos a Jesús, el que fue crucificado sinceramente, de todo corazón, siempre encontraremos una respuesta de Dios. Siempre vamos a encontrar una respuesta de Dios. Si realmente buscamos a Jesús que murió crucificado, ¿sí? Él siempre va a respondernos, ¿verdad? Ahora, ¿saben? La piedra no fue removida para que Jesús salga de la tumba. Yo por lo menos no creo eso. Jesús no necesitaba que la piedra sea removida para él salir. Él ya no estaba sujeto a eso. Lo vemos tiempo después, cuando los discípulos estaban en un lugar cerrado, todos juntos, y de golpe Jesús aparece en el medio de ellos y dice: paz a vosotros. Y no necesitó que nadie le abra la puerta para entrar. Y lo vemos caminar con esos dos que salían de camino de Emaús, y hablando en el momento de cuando Jesús parte el pan, lo ve y él desaparece de enfrente de ellos. Lo vemos. Él no necesitaba que la tumba sea abierta para que él salga. Pero sí las mujeres necesitaban ver, y los discípulos, que la tumba estaba vacía. Sí, nosotros necesitamos ver. La piedra fue removida por causa de las mujeres, para que puedan ver que el Señor Jesús realmente resucitó, para testimonio de todos los seres humanos. Ahora, sin duda, a pesar de la prohibición, los ángeles dijeron: no teman. A pesar de la prohibición de seguir temor, imagínense cómo estaban esas mujeres. Pasaron de la tristeza, casi depresión, de la falta de esperanza, ahora de golpe al temor. Ese era un tobogán emocional, ¿verdad? Al temor de ver a los ángeles y de golpe no teman, al gozo de escuchar: ustedes buscan a Cristo, el que fue resucitado. Y otro evangelista dice: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Él ya vive. Ustedes están buscando acá en un lugar que no corresponde. Él está vivo, ¿verdad? Una mezcla de gozo, de temor, y su corazón, me imagino, batiendo, temblando,
golpeando a mil en sus corazones, de verdad, de alegría. Al fin de cuentas, lo que ellos pensaban que era el fin del camino era solo el comienzo. A fin de cuentas, las promesas que ellos habían escuchado 1000 veces decir a Jesús, las cosas que el Señor había dicho que era necesario, que tenía que morir, pero que el tercer iba a resucitar. A fin de cuentas, eso que le dijo, pero yo le daré la señal de Jonás. A fin de cuentas, todas esas cosas comenzaban a tener sentido en la mente de ellas. A fin de cuentas, Jesús era quien decía que era. Era el Hijo de Dios. A fin de cuentas, el Mesías era Jesús. A fin de cuentas, todo era cierto. Todo era real. Y saben, la resurrección es un tema central en la fe cristiana. Pablo en 1 Corintios capítulo 15 va a hablar y decir, miren, si Cristo no resucitó, como algunos sostienen, en vano nosotros predicamos. En realidad, si Cristo no resucitó, y aunque hubiera muerto en la cruz y todo, pero no hubiera resucitado, y hubiera hecho todos los milagros que hizo, pero no hubiera resucitado, dice, nosotros seríamos los más dignos de misericordia y compasión de todos. Seríamos unos pobres locos. Realmente, porque no tendría sentido, porque en realidad si Cristo no resucitó, nosotros todavía estamos muertos en nuestro delito y pecado. Y ahora voy a explicar por qué dice eso. Si Cristo no resucitó, entonces, y no hay resurrección, entonces no hay resurrección, nos queda solo esta vida. Si Cristo no resucitó, la única vida que tenés es esta que está acá. Y cuando Él se termina todo. Entonces Pablo va a decir, no yo, Pablo dice, entonces si es así, pues comamos y bebamos que mañana moriremos. Porque esa es la realidad. Esto es así. Entonces la resurrección es central. Sin resurrección no hay cristianismo. Sin resurrección no hay perdón de pecados. Sin resurrección no hay nada de eso. Por eso la resurrección fue uno de los puntos del evangelio, de la historia del evangelio más atacados y puesto en duda en lo posible, ¿sí?, de su verdad histórica. ¿Saben? Y yo me quiero dedicar un segundito a darle algunas cuestiones por las que la resurrección está claramente, podemos confiar en ella, y obviamente lo sabemos por nuestro corazón y espíritu, pero pensemos un poco. Quiero hacer un poco de apologética ahora, cristiana, la defensa del evangelio a través de la razón. Primero, ¿saben que hubo alrededor de 500 testigos que vieron a Jesús resucitado? Más de 500 testigos, Pablo dice, más de 500 testigos lo vieron. Es más, cuando fue escrito tanto los evangelios, cuando fue predicado el evangelio, y Pablo se para ahí en Jerusalén a hablar a miles de personas, y toda la primera etapa, cuando se escribieron las primeras partes del evangelio, había muchos de los testigos que todo el mundo sabía que eran los testigos que todavía vivían. Por consiguiente, si no fuera cierto, era fácil rebatirlo. Y los líderes religiosos podían rebatirlo fácilmente. Los que estaban contrarios a Jesús y a los apóstoles podían ponerlo rápidamente en duda, simplemente llamando, ¿quiénes son tus testigos? ¿Dónde están? Y estaban vivos y podía preguntarle. Pero alguien podría decir, ok, sí, pero podrían mentir, sí, ok, pero 500. Es muchas veces sin tanta relación mentir sobre algo tan así. Pero va por otra cosa. Pensemos los discípulos. Cuando Jesús fue preso en el Getsemaní, todos huyeron. Todos lo dejaron. Es más, los pocos que le siguieron, uno de ellos Pedro, que siguió una parte que cuando Jesús estaba en el juicio, lo negó rotundamente 3 veces. Por temor. Ellos no estuvieron en la cruz. Por temor. Ellos no fueron a la tumba en primer lugar. Estaban encerrados. Tuvieron que ir la mujer a avisarle. Por miedo. Ahora dígame, ellos tenían miedo de lo que le podía pasar. Ellos tenían miedo que le pase lo mismo que le había pasado a Jesús. Ellos estaban atemorizados por esa razón, escondidos allí. Ahora, de golpe, solo 50 días después, estos hombres se paran frente a todo el pueblo, allí en una de las fiestas, la fiesta de Pentecostés, allí en Jerusalén, frente a los líderes religiosos que habían crucificado a Jesús.
Y de golpe empiezan a predicar y dicen, Jesús resucitó. Y empiezan a predicar y hasta tal punto esa predicación les lleva poquito tiempo después a la cárcel y los azotes. Y todos, sin excepción, los 11, menos uno que murió de viejo, aunque fue a la cárcel, todos murieron mártires por causa de esta verdad. Jesús es el Mesías, Jesús es el Señor, Jesús resucitó. Díganme, ¿qué pudo haberles convencido a estos hombres escondidos allí cuando su Señor murió? Y que nadie le hacía salir ni a gancho de ahí. Y si alguien le preguntaba, le decía, yo no sé quién es, yo no le conozco. Y ahora de golpe, ¿qué les pudo infundir tanto valentía para que ellos se paren de frente a todo y a pesar de todo estén dispuestos a dar su vida por esta verdad? Alguien puede decir, el fanatismo religioso, sí, ok, fanatismo religioso será, pero ya si vos sabés que es una mentira, hasta cierto punto vos va, pero hasta otro punto decís, listo, hasta acá llegué, muchachos, mentira, no pasó nada, pero llegar hasta el final y dar tu vida con gozo por causa de Cristo. Miren, la única razón que se me ocurre, lógicamente, en serio, es que ellos tenían que haber visto a Jesús resucitado. Ellos tenían que haber visto a Jesús y tenían que haber hablado con Él, tenían que haber estado con Él. Sí, por supuesto, después está lo que el Espíritu Santo, el bautismo que les dio también la valentía para hacerlo, pero ellos tenían que haber visto, haberse encontrado con Jesús y Él resucitado. Miremos a Pablo, perseguidor de la iglesia, ¿verdad? Él no fue uno de los 12, ni de los 11. Él, una vez que la iglesia empezó a crecer, le empezó a perseguir a la iglesia, iba a todos lados buscando llevar preso a los cristianos por todos lados, castigarlos, ¿sí? Pero un día, camino a Damasco, el Señor se le aparece y después claramente vemos que Jesús se le vuelve a aparecer varias veces, otra vez. Y ahora este perseguidor de la iglesia se transforma en el mayor defensor, en el mayor paladín del cristianismo en su tiempo, en el mayor teólogo de su tiempo, y dándole bases bíblicas de lo que era realmente Cristo y su obra. Hasta tal punto también que pagó con la cárcel, pagó con todo. Miren, pagó con ser despreciado de su familia, pagó con perder su oportunidad de crecimiento dentro de la sociedad, pagó con su carrera, podríamos decir, pagó con su propia vida, con la cárcel y su propia vida también. ¿Qué pudo haber cambiado en este hombre? ¿Qué lo pudo haber convencido? Si no haber visto también de alguna forma a Jesús resucitado. ¿Saben? De todas las religiones dominantes o mayores del mundo, la única que tiene su fundador, con su tumba vacía, es el cristianismo. Mahoma tiene su lugar allí y está allí. Y cualquier religión que ustedes quieran van a encontrar a sus fundadores y los líderes allí. Pero te invito, no medio lejos, ¿no? Pero si querés por internet, mirá. La tumba está vacía. La piedra está removida. Fíjate, podés ver, allí estuvo Jesús, allí estuvo su cuerpo. Allí José de Arimatea lo envolvió en sábanas, pero hoy no está porque Él vive, porque Él ha resucitado. Y Él vive por la fe también en todos aquellos que pueden creer en esta grandiosa verdad. Ese domingo, hace ya 2000 años, al pena levantarse el alba, el Señor Jesús resucitó. Amén. Amén. Esta es la verdad. El versículo 7 se vuelve a enganchar. Vayan pronto y digan a sus discípulos que Él ha resucitado de entre los muertos. Y Él va delante de ustedes a Galilea. Allí lo verán. Miren, se los he dicho. Miren, por más alegría y gozo que estas mujeres tenían, por más contentas que estaban, había algo importante. Ellas no podían quedarse con esta noticia. Esta noticia sí era para ellas, pero no era solo para ellas.
era para todo el pueblo de Dios, era para los discípulos, era necesario compartir esta verdad, mis hermanos, de la misma forma para vos y para mí hoy. Es necesario compartir esta verdad. Jesús ha resucitado. ¿Lo compartiste con alguien hoy? La noticia más grandiosa del cristianismo, del mundo, lo compartiste con él. Jesús resucitó. Él vive. Es la mayor noticia de todas. ¿Saben? Y a veces nosotros como iglesia nos la guardamos. Si ustedes leen bien el texto, van a encontrar que hay un apremio. Dice, díganle ustedes a los discípulos que Jesús le está diciendo que vayan, que díganle lo que pasó, díganle que resucitó. Es necesario que lo digan ahora. No se callen, vayan y díganlo. Y las mujeres salieron como corresponde, obedientes, corriendo en medio del temor y de la alegría que sentían a poder compartir estas buenas nuevas. ¿Saben? Creo que cuánto más todavía necesitamos volver a mirar esa tumba vacía, ¿saben? Con nuestro corazón volver a verla y pedirle al Señor que nos haga ver la realidad de esa tumba vacía y que Él resucitó. Pues yo creo que si eso es una realidad en nuestra propia vida, nosotros no podríamos callar. No podríamos mirar para otro lado. No podríamos pasar por al lado de otro y decirle, che, Jesús resucitó. Él vive. Y Él puede vivir en tu vida también. Él murió por ti, pero Él resucitó para ti. Y ellas, versículo 8, alejándose a toda prisa del sepulcro con temor y gran gozo, corrieron a dar las noticias a los discípulos. De repente, Jesús les salió al encuentro diciendo, saludos, salve. No sé si por ahí lo dijo en hebreo, shalom, paz. Y ellas acercándose, abrazaron sus pies y lo adoraron. Entonces ahora Jesús vuelve a decirle, no teman. Miren, no teman, yo estoy acá. Qué lindo, ¿no? ¿Verdad? Qué hermoso es el Señor que Él mandó el ángel. El ángel les dijo. Ellas creyeron y salieron corriendo, pero aún todavía había temor en su corazón. Y da la impresión que Jesús dice, pará. ¿Sabes qué? Voy yo a decirles. El Señor honrando esa fidelidad de esas mujeres que se jugaron ahí, no importándole si alguien le decía algo, no importándole si había consecuencias por haber ido a la tumba de Jesús, no importándole sabiendo que había una guardia romana allí, no importándole nada. Y Jesús da la impresión que honra esa fidelidad y ese amor y también ese hacer su voluntad, ese haber ido a hacer lo que Él le pedía. Y se les aparece a ella especialmente. Primero que nadie, piensen, primero que nadie. Todavía no apareció nadie, esa mujer se aparece y dice, tranquila, no teman, acá estoy. Soy yo. ¡Wow! Mi hermano, ¿saben? Eso también me hace pensar que aquellos que fielmente sirven a Dios van a encontrarse muchas veces en el camino que Dios va a mostrar su presencia en sus vidas y va a aparecerles en el camino de sus vidas, mucho más que aquellos que no hacen nada, mucho más que aquellos que están quietos, que no sirven y no obedecen a aquello que Dios manda. Pienso que hubiera pasado si esas mujeres no hubieran ido, qué hubiera pasado si esas mujeres se hubieran quedado, ¿se le hubiera parecido Cristo? Y versículo dice, entonces Jesús les dijo, no teman, vayan y avisen a mis hermanos que vayan a Galilea y allí me verán. ¿Saben? Esta es otra cosa importante, es la primera vez, ahora después de resucitado, que Jesús llama a sus discípulos mis hermanos. ¿Saben? Nunca antes Él les había llamado así. Pero ahora sí, dice Pablo, Él era el primogénito, la primicia de muchos, Él era el primero de muchos que iban a resucitar. Él era el Hijo de Dios y ahora nosotros por la fe en Cristo, los discípulos por la fe en Cristo eran sus hermanos, pues también hijos de Dios.
Ahora ellos son parte de su familia. Y así fue, y conocemos la historia, y no más, sabemos lo que los líderes religiosos planearon para tapar esta verdad, argumentando que el cuerpo de Jesús fue robado. Piensen, vamos a usar lógica de vuelta, ¿no? Si me acompañan. Piensen, los discípulos no se animaban ni a acompañar. Habían desaparecido todos de la vista, todos estaban escondidos prácticamente. Van a animarse a enfrentar a unos soldados profesionales de primera que estaban custodiando la tumba. Esperar que esos soldados se duerman, mover esa piedra que no haría ni un ruido si los soldados están durmiendo y al lado, ¿verdad? Y van a sacar el cuerpo de Jesús. ¿Y a dónde lo van a esconder? ¿Saben? Esa es la mentira que pergeñaron los líderes religiosos. No tiene ni pie ni cabeza, ni ningún sentido, ninguna verdad. Pero ahora termino, bastante bien voy. Termino con esto. Y ahora déjenme usar algunos versículos porque voy a necesitarlo. ¿Qué significado tiene la resurrección para nosotros hoy? ¿Qué sentido espiritual? ¿Y qué afecta a la resurrección? ¿Por qué es tan importante la resurrección en nuestras vidas hoy? La primera, la verdad de la resurrección de Jesús asegura nuestra nueva vida, nuestra regeneración en Cristo Jesús. Dice 1 Pedro capítulo 1 versículo 3: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Fíjense, Pedro está uniendo la resurrección de Jesús con nuestra regeneración. De la misma manera que Jesús resucitó, pues vos y yo, mi querido, podemos nacer de nuevo, ser hecho nueva criatura en Cristo Jesús. Así como Él nos hizo nacer físicamente, es el único capaz de hacernos nacer espiritualmente, cambiar nuestra vida, transformar nuestra vida, tener el Espíritu de Dios. Es porque Jesús resucitó que vos y yo podemos tener una vida nueva en Cristo. Si Jesús no hubiera resucitado, vos y yo nunca podríamos haber nacido de nuevo. Porque esto se conjuga, se mezcla con otra verdad. Es verdad, esta nueva vida en nosotros todavía acarreamos los vestigios de nuestra vieja vida, de nuestra naturaleza pecaminosa, y siempre estamos luchando con nuestro pecado. Y es verdad que todavía los efectos de la muerte en nuestro cuerpo físico se notan. Envejecemos, nos enfermamos, y aún vamos a probar, si el Señor no viene antes, el triste sabor de la muerte física. Pero aún así, como vamos a ver, este no es el final. Porque Jesús resucitó. Y Él vive. Segundo punto, su resurrección asegura nuestra justificación. Término teológico, pero traducido, asegura que vos y yo, por la fe en Cristo, podemos ser declarados justos delante de Dios y por Dios. Romanos 4, 25 dice que fue entregado por causa de nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Su resurrección nos asegura que la paga de nuestro pecado ya fue aceptada por el Padre. La paga fue aceptada, mi hermano. No hay posibilidad de que se vuelva a pedir un nuevo pago por nuestros pecados. Ya está en la cruz. Cristo cargó nuestro pecado y la resurrección certifica que el Padre aceptó ese pago. Si Cristo no hubiera resucitado, entonces la sustitución de Jesús no hubiera sido aceptada por el Padre, pero en cambio, como fue aceptada completamente, entonces Jesús resucitó. La resurrección nos marca que vos y yo, por la fe en Cristo Jesús, somos justos delante de Dios. Y que el pecado no tiene autoridad sobre nosotros, que la muerte no tiene autoridad sobre nosotros, porque hemos sido declarados justos. Y el poder de la muerte es el pecado.
Así que vos y yo, por la resurrección de Jesús, somos justos. La justicia de Dios fue satisfecha por completo. Aquel que cree en el Cristo resucitado es declarado justo. La deuda fue saldada. Esa deuda que vos no podías pagar, que yo no podía pagar, que estábamos en completa bancarrota espiritual, esa deuda fue pagada por Jesús en la cruz. Pero la resurrección marca que el Padre dijo, la paga está completa. Mi ira está satisfecha. Mi ira fue puesta allí en la cruz, en ese momento que Jesús dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? En ese momento la ira de Dios fue satisfecha, porque todos nuestros pecados fueron cargados sobre Él. Y es por eso que la muerte no tenía autoridad ya para retener a Jesús. Y Él resucitó al tercer día. Amén. Fuimos resucitados con Cristo. Es la prueba definitiva de que ha pagado la deuda que se comprometió a pagar por nosotros. De que ha ganado la batalla que luchó para librarnos del infierno. Y que nuestro Padre Celestial lo ha aceptado como nuestro fiador y nuestro sustituto. Mi hermano, Jesús resucitó. Y tercero, por medio de la resurrección, recibimos de parte de Dios el poder para vivir una vida de obediencia y para llevar adelante nuestro servicio a Él, vivir para Él, para su gloria. Efesios 1, 19 y 20 dice, ¿y cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros los que creemos? Conforme a la eficacia de la fuerza de su poder. Y escuchen, ese poder que obró en Cristo Jesús cuando lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a su diestra en los lugares celestiales. ¿Ven eso? Puedes decir, yo no puedo cambiar. Puedes decir, yo no puedo perdonar. Puedes decir, yo no puedo esto o aquello, mi hermano. El poder que actuó en Cristo Jesús en la resurrección es el mismo poder que actúa en tu vida por medio de esa resurrección, en vos. ¿Acaso hay algo imposible para Dios? ¿Acaso alguno de tus problemas o dificultades o algo es difícil para Dios? ¿Acaso te crees incapaz de poder servirle a Dios en algún área? Pero si el poder de la resurrección actúa en ti, obra en tu vida, en Cristo Jesús, en todos aquellos que creemos en Él, el poder de la resurrección está obrando en tu vida, mi hermano, mi hermana. Ese es el poder por el cual podamos andar y caminar y vivir una vida de obediencia a Dios. No en nuestras fuerzas, no en nuestras ganas ni en nuestra capacidad, es en su poder. Ese poder actuó en la resurrección y todavía hoy está actuando en aquellos que creen en el Hijo de Dios, en el Cristo resucitado. ¿Crees esto? ¿Realmente vives de esta forma? Pues cuando las fuerzas te falten, cuando las rodillas te flaqueen, cuando la tentación sea muy fuerte en tu vida, cuando la soledad te apriete el corazón y te sientas solo, cuando te sientas que nadie te entiende, cuando sientas que no puedes seguir un día más, pues recuerda, Cristo ha resucitado, la tumba está vacía y el poder de la resurrección vive en ti y obra en ti por medio de Cristo Jesús. Recuerda, Él resucitó. Y por último, la resurrección de Jesús nos asegura que nosotros también recibiremos algún día un cuerpo glorificado como Él recibió. Algún día, mi hermano, dice Hebreos 2:14. Si no hubiera salido vencedor de su enfrentamiento en el último enemigo, ¿cómo habríamos podido tener la seguridad de que ha derrotado a la muerte? Y aquel que tenía el imperio de la muerte, esto es el diablo, el último enemigo. Aquel que hasta ese momento no había dejado salir ninguno, excepto por algún tiempo. Pero para volver a tomar de vuelta, porque todos los que hasta ese momento habían resucitado habían vuelto a morir. Esta vez perdieron la última batalla.
La muerte no pudo más retener a Jesús. Y Él resucitó. Y su cuerpo, como vemos en las Escrituras de lo que pasó después de la resurrección, vemos que es diferente. Es más, los discípulos y mucha gente que conocía al principio les costaba un poco reconocerlo, porque era Jesús, pero en algunas cosas era diferente. Tenía las marcas en sus manos, su costado atravesado, pero era diferente. De la misma forma, ¿saben? Seguramente la muerte a muchos de nosotros va a alcanzarnos si Cristo no viene antes. Y muchos de nosotros probaremos el pasar ese valle de sombra de muerte alguna vez en esta vida. ¿Saben? Pero es aquí la cuestión. Aquel que ha puesto su confianza y su fe en el Cristo resucitado no tiene temor. Porque la muerte no es la última parada. Porque hay esperanza más allá de eso. Porque Jesús mismo nos está esperando del otro lado de ese valle. Porque Él está presto a recibirnos. Y algún día, cuando Él venga a buscar a su iglesia, nosotros también recibiremos un cuerpo tal cual Él fue. Donde ya no el dolor, la enfermedad física y emocional, la tristeza, ni la muerte tendrá ningún efecto en nosotros, porque seremos completamente libres de la influencia del pecado. Ya ni siquiera habrá un vestigio de maldad ni de nada malo, solamente un corazón completamente nuevo y un cuerpo completamente glorificado en Cristo Jesús. Algún día, mis queridos, todo esto que sufrimos hoy y lo que tenemos unos años más, empezamos a ser más conscientes que hay más cosas que pasan en nosotros. Completamente descansaremos de esa realidad y viviremos plenamente con Cristo Jesús nuestro Señor. ¿Saben por qué? Porque Cristo ha resucitado. Mi querido, Jesús resucitó. Cuando te falten fuerzas, cuando tu fe flaquee, cuando tengas que afrontar enfermedades, cuando estés deprimido, cuando todas estas cosas muchas veces que nos tocan pasar en esta vida, cuando nos sentamos solos, muchas veces recordá, vení otra vez al frente de esa tumba. Y te invito, como el ángel, no te quedes mirando la piedra movida. Entra. Aunque sea, asoma tu cabeza. Mira. La tumba está vacía. Él resucitó. Y Él vive. Y por la fe vive en ti. Amén. Amén. Señor, gracias